Bien, hemos llegado a la última clase virtual de la capacitación en diseño curricular, la clase 8, que va a estar enfocada en que ustedes puedan interpretar un programa. Es bueno mostrar que estamos llegando a la última etapa, justo antes de empezar el hito de la socialización. Recordar entonces nuestro matriz de mapa funcional. Aquí pueden ver el mapa funcional del ejemplo que hemos estado usando hace un par de clases, que tiene que ver con una competencia de evaluar los aprendizajes de los alumnos utilizando instrumentos válidos y confiables. Es una competencia que tienen que tener los docentes. Por lo tanto, nosotros vamos a diseñar una asignatura o unas asignaturas para desarrollar esa competencia. Sabíamos también que esa competencia tenía 3 actividades clave. La primera era planificar la evaluación. Voy a leer solo los encabezados para recordar. Planificar la evaluación. La segunda, aplicar los instrumentos de evaluación. Y la tercera, entregar retroalimentación sobre el desempeño. Son las actividades clave que tendría el docente y que nosotros debiéramos eso transformarlo en un mapa curricular o matriz curricular para poder llevarlo a una asignatura. Esta es la matriz curricular. En realidad es una parte de la matriz curricular que vamos a utilizar para el ejemplo, en donde se va a trabajar una de las 3 actividades clave que estaban en la matriz laboral. Es la actividad clave de planificar la evaluación según las características de los alumnos, el currículum y la estrategia pedagógica. Ahí se puede apreciar de que la actividad clave se relaciona con sus criterios de desempeño. Ya sabíamos que se relaciona con un conjunto de aprendizajes esperados y que esos aprendizajes esperados tienen asociados algunos criterios de evaluación. Aquí hay algunos criterios de evaluación descritos que ustedes pueden leer. Lo que quiero mostrar fundamentalmente es que entonces, en términos ya del diseño de asignaturas, esta actividad clave que pasa por un conjunto de aprendizajes esperados se constituye en una asignatura, que es la asignatura de la evaluación de aprendizajes. Este sería el panorama completo. Ustedes pueden ver la trayectoria de una competencia. Recordemos que el perfil debe tener otras competencias, pero solo nos hemos estado dedicando a una, que es evaluar los aprendizajes. Y sabíamos que evaluar los aprendizajes tenía 3 actividades clave. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que cada actividad clave ha quedado alineada con una asignatura. En el caso de la primera actividad clave con la asignatura Evaluación de Aprendizajes, la actividad clave 2 con la asignatura Instrumentos de Medición Educacional y la actividad clave 3 con la asignatura Retroalimentación Afectiva. Y todo va a ir a dar finalmente a una unidad curricular que se llama taller de integración o taller de simulación o como se llama. Entonces, quiero que nos dediquemos a mirar la primera asignatura, evaluación de aprendizaje. Vuelvo a esta lámina solo para mostrar que del grupo de los aprendizajes esperados, que son 9, en realidad si uno los lee bien, son solamente 7, porque hay uno que está repetido en cada una de las unidades. Y esta ha sido la forma de introducir, como habíamos dicho en una lámina anterior, las competencias del sello institucional. Primero, el concepto de aprendizaje esperado. Vamos a definirlo técnicamente como resultados a nivel de conceptos, procedimientos y/o actitudes que deben alcanzar los estudiantes para su desarrollo integral y al final de un ciclo de aprendizaje. Hay un I/O porque a veces resulta casi forzoso generar resultados en los 3 niveles, pero se sugiere que siempre que sea posible se puede hacer de esta manera. Les vamos a denominar aprendizaje esperados para diferenciarlos de el modelo por resultados de aprendizaje. Seguramente muchos pensaron, bueno, ¿es lo mismo aprendizaje esperado que resultado de aprendizaje? Bueno, si uno mira las definiciones de los autores son bastante similares. Sin embargo, como sabemos, el modelo por resultado de aprendizaje es un modelo que
frecuentemente se contrapone al modelo curricular basado en competencia. Entonces estaría como en otro nivel lógico y podría eventualmente generar algo de confusión. Por lo tanto, nos vamos a referir a estas unidades como aprendizajes esperados. Por otro lado, los criterios de evaluación los vamos a entender como una descripción que explicita en términos evidenciables u observables la acción que deberá realizar un estudiante para considerar que ha alcanzado un aprendizaje o parte de uno mayor. Al formular los criterios de evaluación, se debe definir en forma clara y precisa el o los aspectos que se quiere enseñar y posteriormente evaluar. Este punto es importante porque si bien les llamamos criterios de evaluación, también nos sirven para organizar el proceso de aprendizaje-enseñanza y van a tener lugar importante en la planificación de las clases. En segundo lugar, se pide que en la redacción se usen verbos lo más concretos y observables posibles. En tercer lugar, como una regla de uso, se pide usar el verbo en presente y en tercera persona. Por ejemplo, aplica, explica, identifica. Finalmente, se deben usar verbos que no superen a los aprendizajes esperados en la taxonomía seleccionada. ¿Y a qué nos referimos con taxonomías? Bueno, las taxonomías son organizaciones de verbos de acción que han hecho distintos autores que permiten un ordenamiento y un consenso entre los distintos analistas curriculares para poder básicamente hablar el mismo lenguaje y comunicar lo que se quiera comunicar de manera precisa. Y en ese sentido hay distintas taxonomías, ninguna ha sido sometida a una experimentación rigurosa que permita decir esta es una taxonomía de alguna forma más válida, sino que más bien tienen que ver con puntos de vista, perspectivas, etc. Hoy en día, la verdad, hay que ser bien honesto, en el mundo de la educación superior las taxonomías son mal vistas, ¿no? Como los diseños curriculares basados en competencias laborales utilizan los verbos tal cual como se aprecian en el mundo laboral. Las taxonomías tienden a ser un poco rígidas para poder aplicarse a los diseños curriculares basados en competencias, pero también porque definen procesos de aprendizaje que no necesariamente ocurren de esa forma en la formación. Entonces, la verdad que hoy día no es muy bien visto hablar de taxonomía en diseños curriculares basados en competencias, pero lo estamos presentando porque son muy útiles para poder, como decíamos hace un rato, llegar a consenso respecto a lo que significa cada verbo. Entonces, mostrarles algunos ejemplos, ¿cierto? Existe esta taxonomía, la taxonomía solo de un autor, de Vix, eh, que es un autor que ha estudiado mucho el aprendizaje profundo, ¿cierto? Y cómo se produce el aprendizaje profundo. Y lo que ustedes pueden ver es una especie como de secuencia en la cual se comienza desde una etapa donde no hay ninguna comprensión, que le llama la etapa preestructural, y se avanza a una primera etapa donde los estudiantes identifican conceptos o realizan un procedimiento sencillo y que ese sería el punto de partida para cualquier aprendizaje. Entonces si yo quisiera diseñar, por ejemplo, indicador de logro, debería siempre partir por un indicador de logro que comienza en este momento más básico. Pero no perder de vista que no puedo quedarme ahí, porque para que los alumnos puedan aprender tengo que subir un nivel al multiestructural, donde los alumnos enumeran, describen, listan, combinan, hacen algoritmos, es decir, manipulan más de una variable, lo que permite la antesala del siguiente nivel, que es el relacional, donde ellos pueden eventualmente conectar estas unidades aisladas que aprendieron en el nivel multiestructural. Los verbos apropiados ahí son comparar, contrastar, explicar, relacionar, aplicar. Entonces, lo que Vix quiere decirnos es que el aprendizaje profundo solamente se va a dar cuando la persona transite en estas etapas y llegue al nivel relacional. Por cierto, pudiera seguir evolucionando hacia el nivel abstracto ampliado, teorizar, generalizar, formular hipótesis y reflexionar. Nuevamente, ¿para qué sirve esta taxonomía? Nos dice
qué verbos corresponden a cada nivel y cómo tendríamos que hacer la secuencia de indicadores de logro al momento de diseñar el currículo. Sin embargo, es muy interesante la revisión que hace Anderson de la ya clásica taxonomía de Bloom. ¿Y por qué es interesante? Además de otros componentes teóricos que nos aborden acá, es interesante porque define y ejemplifica cada uno de los verbos, ¿cierto? Entonces, no hay manera que se produzcan confusiones cuando a la base tenemos una definición. Por cierto, podemos estar en desacuerdo con la definición, pero básicamente el aporte que ha hecho Bloom Anderson es definir y ejemplificar cada uno de los verbos para saber exactamente lo que uno quiere decir cuando dice, por ejemplo, inferir. Inferir, extraer una conclusión lógica de la información presentada. También Bloom Anderson señalan algunos sinónimos del inferir, ¿no? Y lo hace para cada uno de sus niveles, que probablemente algunos conozcan, ¿no? Aplicar, analizar, evaluar y crear. Bueno, pasemos entonces a revisar la estructura de un programa tipo que eventualmente pudiera modificarse en función del principio del entendimiento del diseño curricular, pero tiene lo básico. Aquí esta es la primera careta, la parte de la presentación del programa. Es muy importante, aparece con negro que se señale a qué competencia del perfil de egreso esta asignatura impacta. Aparece la actividad clave que está relacionada con esta asignatura y con el perfil de egreso, por cierto, y los aprendizajes esperados antes señalados. Ahora aparecen 7 porque como había uno que estaba repetido, que era el de la competencia sello, solamente se planteó una vez. Al final de la careta pueden ver ustedes que existe una tabla donde se detallan las horas de dedicación según la lógica de SCT. En la segunda hoja de un programa debiera comenzar algo como lo que están viendo, que es una descripción más precisa de cada una de las unidades, señalando por un lado los aprendizajes esperados de esa unidad, sus criterios de evaluación y una columna con los recursos cognitivos, conceptos, procedimientos, más bien lo que habitualmente entendemos como los conocimientos que se requieren como insumos para el logro de los criterios de evaluación y finalmente para los aprendizajes esperados. En la parte inferior hay algunos elementos de relativa importancia. En primer lugar, la evidencia de evaluación de la unidad. Es muy importante que siempre esté clarificado cuál es el producto o desempeño concreto que se espera del estudiante al final de la unidad. En segundo lugar, si hubiese ambientes, equipamientos o materiales necesarios se deben declarar en esta parte. Y finalmente, a propósito de los SCT, se tiene que señalar cuál es la actividad a desarrollar en horas de trabajo personal y cuál es el mecanismo de supervisión de esa actividad. En este caso, se pide lectura de textos y existirá algún control de lectura clase a clase, digamos, en una lógica bastante exigente si usted lo quiere. La última parte incluye las estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza sugeridas, un poco en la línea de programas tradicionales también, y finalmente la bibliografía. Bien, esa ha sido la presentación de programas de asignatura. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el taller presencial a aplicar estos conceptos.